La historia comienza con nuestro protagonista llamado Josie, sentado en la mesa desayunando, hasta que su madre le pregunta si ya ha encontrado trabajo, recordándole que su padre no podrá trabajar para siempre y cuestionando cuál es su plan cuando ellos ya no estén. Al escuchar todo ese sermón, Josie responde con enojo que ya lo sabe, pidiéndole que deje de ser tan molesta, pero ella le replica que siempre dice lo sé y que nada cambia. Frustrado, se levanta diciendo que ha perdido el apetito y comienza a alejarse. Es consciente de que está actuando de forma despreciable, pero no siempre fue así. Después de graduarse de la secundaria, fue a una universidad promedio y logró terminarla. Al inicio, las cosas no estaban tan mal, pero fue entonces cuando comenzaron sus problemas. Intentó con esfuerzo conseguir un buen trabajo incluso antes de graduarse, pero no lo logró, y ese fracaso lo hizo perder toda su motivación. Con el tiempo, empezó a recibir mensajes de sus amigos diciendo que ya tenían ofertas laborales, y cada vez que le preguntaban por su situación, se sentía decepcionado de sí mismo, por lo que prefería ignorarlos. Desde entonces, se convirtió en un niní, y han pasado 10 años hasta ahora. Mientras subía las escaleras, su madre mencionó a su vecino, quien tenía un buen trabajo e incluso un hijo adorable, y justo en ese momento llegó un repartidor con un paquete. Josie le pidió un momento y fue hasta la puerta para recibirlo. Su madre, curiosa, le preguntó si estaba comprando cosas a pesar de no tener dinero, pero él respondió rápidamente que seguramente había ganado un premio, ya que no había comprado nada. En realidad, Josie solía participar en sorteos en línea para distraerse de la culpa de no tener trabajo, aunque a veces recibía artículos para adultos que no podía dejar que sus padres vieran, por lo que siempre se encargaba personalmente de las entregas. El repartidor le pidió que firmara, pero al cruzar miradas, Josie notó que lo observaba de forma extraña, preguntándose si era porque un hombre de 30 años estaba en casa en pleno día laboral. Sin embargo, ya estaba acostumbrado, ya que incluso sus propias vecinas lo miraban como si fuera alguien despreciable. El paquete era pequeño, y su madre lo miró pensando que era comida, pero al ver que no lo era, se retiró. Ya en su habitación, abrió el paquete y encontró una nota junto a un disco con el título Village of Fate, lo que lo llevó a preguntarse si se trataba de un juego. La nota explicaba que había sido seleccionado para probarlo, destacando que contaba con la última tecnología de inteligencia artificial y que era capaz de crear personajes que pensaban y actuaban como humanos reales, algo que le pareció exagerado a Josie. Continuó leyendo y encontró varias reglas. Dentro del juego sería una existencia conocida como el Dios del Destino, y su labor sería dar una profecía diaria a los aldeanos para ayudarlos a mejorar su aldea. Además, debía prometer no compartir información del juego en línea. Esto le pareció extraño, ya que no existía un acuerdo formal, pero la carta mencionaba que si rompía esa promesa, sus privilegios serían revocados y el juego se haría cargo de él, lo que lo hizo preguntarse si realmente serían capaces de averiguar quién difundía la información en Internet. La carta también indicaba que debía permanecer conectado a Internet mientras jugaba, y que si los aldeanos morían, no podría volver a jugar nunca más, una condición que le pareció bastante dura. La situación le parecía bastante rara, así que buscó el nombre del juego en Internet, pero no encontró nada, lo que le hizo sospechar que el disco podría estar lleno de virus, por lo que decidió instalarlo en su computadora antigua. Pensó que probablemente era una broma o un juego mal hecho, pero como tenía mucho tiempo libre, decidió probarlo. Al menos, si resultaba ser una broma, podría compartir la historia. Insertó el disco, apareció el título en pantalla y presionó Enter para comenzar, pero, inmediatamente después, quedó impactado por los gráficos en tan alta definición, mejores que cualquier cosa que hubiera visto antes. Observó a unos aldeanos escapando desesperadamente en una carreta, perseguidos por monstruos. Dentro de la carreta, los aldeanos temblaban de miedo, mientras una chica con un libro sagrado repetía varias veces Dios del Destino, como si estuviera rezando por ayuda. Uno de los monstruos, que ya los había alcanzado, intentó atacar a los caballos, pero fue detenido por el hombre que conducía la carreta. Sin embargo, de repente otro monstruo apareció del otro lado, y sin poder proteger a los caballos, el hombre cerró los ojos, aceptando su destino. En ese momento, una intensa luz brillante surgió del libro que llevaba la chica, cegando a los monstruos y cubriendo toda la pantalla de blanco. Josie se preguntó qué estaba pasando, pero un momento después, vio que los aldeanos estaban felices porque habían logrado escapar. Al ver todo esto, Josie supuso que ese era el inicio del juego. La escena cambia y muestra a los aldeanos conversando tranquilamente en medio del bosque. Josie nota que puede ver los perfiles de los personajes. El conductor se llama Gams, un espadachín de 26 años.
La chica del libro es Chem, una sacerdotisa de 19 años que cree en el dios del destino y, además, es su hermana menor. El protagonista continúa revisando a los otros personajes, quienes en realidad forman una familia: Rodias, de 33 años, su esposa Leila, de 30 años, y su pequeña hija Carol, de 7 años. Josie intenta averiguar cuáles son los controles, recordando que en el papel antes mencionaron algo sobre dar profecías, pero entonces la conversación de los aldeanos deja de escucharse y se convierte en texto. Así que Josie supone que su versión no tiene todo el sonido. Volviendo con los aldeanos, Gams se disculpa por solo haber podido ayudarlos a escapar en vez de proteger la aldea, y Rodias le pide que levante la cabeza, asegurándole que es un milagro que hayan sobrevivido considerando la gran cantidad de monstruos que los atacaron, y le aseguran que están agradecidos con él. La pequeña Carol interrumpe ese tenso momento y le pregunta a su hermano Gams qué era esa luz tan brillante de antes, pero Chem, con una expresión molesta, le recuerda que Gams es su hermano mayor, no el de ella. El protagonista, al ver esa escena, nota que Gams tiene una buena presencia, además de una hermosa hermana menor con un complejo de hermano. Por eso, concluye que él es el protagonista. Gams le pide a su hermana que no sea tan inmadura, recordándole que es solo una niña, y Chem se disculpa, aunque Carol se burla de ella. Al ver que las personalidades de los personajes están muy bien diseñadas, Josie piensa que, después de todo, podría tratarse de un buen juego. Continuando con los aldeanos, Chem explica que la luz de antes salió de la Biblia que lleva consigo. Entonces, aparece un anuncio en el juego, que le dice que a partir de ahora debe convertirse en su dios y mostrarles el mejor camino hacia la prosperidad. Además, una vez al día, podrá escribir una profecía en las páginas de la Biblia de Chem, invitándolo a escribir una ahora. Josie se sorprende al ver que las órdenes deben ser escritas, a diferencia de otros juegos en los que solo hay que seleccionar, pero decide preocuparse por eso después y empieza a escribir su primera profecía. Le toma un rato hacer que las oraciones suenen como las de un dios, pero al fin está listo. Josie no tiene mucha confianza en la IA del juego, pero acepta que, si al menos entiende una parte de lo que escribió, reconocerá que es un gran juego. Así que envía la profecía, y la Biblia de Chem vuelve a brillar. Al ver los escritos, Chem cae de rodillas, agradeciéndole entre lágrimas a Dios por ese milagro. Ella les comunica a todos que recibieron una profecía del Dios del destino. Rodias, al ver los escritos, afirma emocionado que es un milagro, pero Leila se disculpa, diciendo que tanto Carol como ella son analfabetas. Gams agrega que solo puede entender palabras simples, así que le pide a su hermana que lo lea para ellos. En la profecía, Josie se presenta como el dios del destino, expresando su felicidad de que, gracias a su milagro, pudieran escapar de un final trágico. Les dice que, a partir de ese día, les otorgará una profecía diaria, y su primera orden es conseguir madera y asegurar un lugar para vivir. Josie se queda impactado al ver que la inteligencia artificial del juego transmitió sus palabras tal como las quería. Y las reacciones genuinas de agradecimiento de los aldeanos son como si hubieran entendido cada frase de la profecía a la perfección. Esto impacta a Josie, quien se pregunta si esa tecnología no estará demasiado avanzada para la actualidad. Emocionado por lo que ve, asegura que si los personajes son capaces de entender y responder, entonces este juego es realmente increíble. Volviendo a los aldeanos, Chem quiere empezar a talar madera y asegurar un lugar para dormir, pero Rodias menciona que, a pesar de estar rodeados de árboles, incluso si los talan, no pueden usarlos de inmediato, ya que primero deben secarlos. Esta información deja sorprendida a Chem y al protagonista, quien pensaba que al talar los árboles tendrían la madera lista, como en otros juegos. Rodias explica que, si los árboles se usan antes de secarse, su forma cambiará con el tiempo, lo que solo les traería problemas. Chem se desanima un poco al no saber nada de eso, pero Rodias le recuerda que simples humanos como ellos no pueden comprender los pensamientos de Dios, quien debe tener sus propios planes, así que sugiere talar algunos árboles y guardarlos hasta que puedan usarlos. Los aldeanos se separan en dos grupos, los hombres talan árboles, mientras las mujeres exploran el área en busca de comida. Entonces, Josie se da cuenta de que con el mouse puede acercarse o alejarse de la escena, pero al intentar alejarse para ver toda la zona, nota que todo está bloqueado, excepto la ruta por la que escaparon. Se da cuenta de que el área se expandirá a medida que los aldeanos continúen explorando nuevas partes del mapa, pero se pregunta cómo funciona el tiempo dentro del juego, creyendo que podría ser un juego en tiempo real, aunque rápidamente lo descarta, ya que eso debería ser imposible. Aparece otro aviso en la pantalla, el cual le comunica que, además de dar profecías, puede usar puntos del destino para hacer milagros.
El juego explica que los puntos del destino se otorgan en proporción a cuánto se sienten endeudados los aldeanos con el dios del destino, es decir, Yoshi. Luego, le muestra sus puntos del destino, que son solo 97. Se explica que, cuanto más grande es la gratitud de los aldeanos hacia el dios, mayor será el incremento de puntos, y que, además, si obtiene más aldeanos, los puntos que gane también aumentarán. Al leer todo esto, Yoshi concluye que, si no tiene cuidado con sus profecías, la cantidad de puntos recibidos se verá afectada. Además, el juego menciona que puede usar milagros, así que decide hacer clic para ver de qué se trata. Al hacerlo, descubre que, con suficientes puntos, puede hacer que ocurran distintos escenarios, como la visita de un vendedor ambulante, la llegada de un médico viajero, un encuentro con un cazador o la reunión con los aldeanos que escaparon. También puede controlar el clima, y así, Yoshi entiende que, como el dios del destino, puede manipular el futuro de sus aldeanos como un verdadero dios. Aunque, por el momento, no tiene tantos puntos, decide no desperdiciarlos y, en cambio, escuchar a sus aldeanos para saber qué necesitan. Rodias le dice a Gams que es un alivio contar con la protección divina de un dios, pero Gams solo asiente. Aunque Rodias se esfuerza en romper el hielo hablando de distintos temas, Gams solo responde con un simple sí. Yoshi, al ver esto, comprende que no podrá sacar nada útil de su conversación, así que decide observar de qué hablan las chicas. Chem le pregunta a Layla cuánta comida pudo traer, y Layla responde que solo pudo traer 3 cajas, y que, si las racionan, lo más seguro es que solo alcancen por 2 semanas. Chem comenta que sería bueno conseguir una fuente de alimento estable antes de que se agote. Yoshi piensa que, en ese caso, podrían conseguir comida si usa un milagro para traer a un vendedor ambulante, aunque también cree que, en la montaña, podrían pescar o encontrar otra fuente. Pero, para asegurarse de que consigan comida, quiere desbloquear el área para revisar. Se pregunta si debería enviar a Gams a explorar, pero lo descarta, ya que es el único guerrero de los aldeanos. Si lo piensa objetivamente, debería enviar a quien menos ayuda da, y en ese caso, la mejor opción para explorar sería Carol. Pero, al ver lo inocente y pequeña que es, lo descarta, pensando que hacer una decisión imprudente que termine con su vida solo lo hará vivir con remordimiento. Entonces, descubre otra forma, invocar un familiar para expandir el área. Al revisar, nota que hay 50 tipos de familiares diferentes, pero decide que un ave sería lo mejor para la exploración. Sin embargo, se desanima al ver que casi no puede comprar nada con sus puntos, y lo único que puede invocar es un pollo. Aunque el pollo podría ayudar con la comida, dando huevos, no serviría para la exploración. Entonces, se pregunta si hay otra manera de ganar puntos. El juego le explica que existe otro método, el sistema de pago. Si paga 1000 yenes, entonces se añaden 10 puntos de destino. Yoshi se frustra al ver que han implementado el sistema más injusto para un niní, ya que necesitaría al menos 20.000 yenes solo para invocar un gato o un perro pequeño. Pero, si descarta a los familiares, piensa que, con suficientes puntos, podría darles una vida tranquila a los aldeanos. Así que decide revisar su billetera, pero solo tiene poco más de 10.000 yenes. Al ver que es insuficiente, piensa en vender los libros y juegos que ha acumulado, además de subastar los premios sin abrir, aunque se estresa al no saber si será suficiente. Yoshi deja eso por ahora y vuelve a observar a los aldeanos, notando que ya se están yendo a dormir, a pesar de ser temprano. Las chicas se despiden de Gams, y Rodias le pregunta por qué no va a dormir. Él responde que alguien debe vigilar, por si los monstruos los atacan. Pero Rodias le recuerda que ellos están siendo observados por el dios del destino, y que, con su poder, los monstruos no podrán acercarse. Gams solo dice que sería bueno que eso fuera verdad, pero Yoshi se disculpa, diciendo que no tiene ese tipo de poder. Se preocupa de que los aldeanos tengan una impresión equivocada, creyendo que el dios del destino puede hacerlo todo. Se pregunta si debería decirles que sus poderes están limitados, aunque duda, porque si lo hace, su gratitud y los puntos que ha ganado empezarían a disminuir. Dejando eso a un lado, decide investigar cómo se produce la madera, preguntándose cuánto tiempo ha pasado desde que dejó de tomarse las cosas en serio, pues han pasado 10 años desde que empezó a ver videos todos los días, sin preocuparse por nada. Ahora se arrepiente de no haber usado ese tiempo para aprender otras cosas, ya que así podría haberles dado una profecía decente a los aldeanos. Además, si tuvieran a una persona trabajadora en vez de un niní como él, podrían haber tenido un tranquilo estilo de vida. Entonces se pregunta por qué se está arrepintiendo de su pasado por un juego, pero mientras mira su reflejo en la ventana,
de repente siente un fuerte dolor en su abdomen debido a una antigua cicatriz que le duele cuando hace frío, además de recordarle malos momentos. Hace años, Josie enfrentó a un chico que acosaba a su hermana. Le gritó que no volviera a acercarse a ella, y al no recibir respuesta, se acercó más para obligarlo a prometer que no lo haría de nuevo. Pero el chico susurró algo que dejó a Josie confundido, mientras su hermana gritaba desesperada. El acosador había herido a Josie con un objeto filoso, haciéndolo gritar de dolor y caer al suelo. Al ver la sonrisa tenebrosa del agresor, Josie entró en pánico, gritó pidiendo ayuda y salió corriendo, dejando atrás a su hermana. Desde ese momento, todo lo que hacía parecía salir mal, así que, al haber llegado hasta este punto, solo quería sumergirse en los juegos, sintiendo que no había nada que él pudiera hacer. A la mañana siguiente, la luz del sol despertó a Josie, quien se había quedado dormido mientras investigaba sobre la producción de madera, pero lo que más llamó su atención fue que esta era la primera vez que se despertaba tan temprano en mucho tiempo. Entonces, fue a observar a sus aldeanos, quienes ya estaban despiertos y habían empezado a hacer sus tareas, lo que confirmaba su teoría de que el tiempo en el juego avanzaba al mismo ritmo que en la realidad. Mientras se preguntaba qué tipo de profecía debería darles, su estómago rugió de hambre, recordándole que no había cenado anoche por estar tan concentrado en el juego, y ya que también se había acabado los snacks. Bajó las escaleras a buscar algo en el refrigerador, pero, de repente, escuchó la voz de su hermana y, de forma instintiva, se escondió para no ser visto. Se dio cuenta de que toda su familia estaba desayunando y conversando tranquilamente. Recordó que, desde el incidente, su hermana menor ya no le habla directamente, y desde la discusión con su padre sobre buscar empleo, él tampoco lo hacía. Por eso, aunque quisiera entrar y desayunar con ellos, se sentía absurdo, ya que todos en la familia desayunaban para trabajar duro. Así que, ¿cómo podría alguien sin empleo como él mirarlos a los ojos? Por lo que, decidió volver a su habitación y hacer ejercicio. Un hábito que había adoptado desde el incidente, pues quería deshacerse de esa debilidad que lo hizo huir y abandonar a su hermana. Mientras se ejercita, una conversación en el juego llama su atención. Se trataba de Rodias pidiéndole a la pequeña Carol que no se sobreesfuerce, aunque ante su insistencia por ayudar, Rodias cede diciéndole que le avise si algo sucede. Josie, al ver eso, solo puede pensar que incluso en el juego, todos viven de forma más honorable que él. Así que decide advertirles que no confíen tanto en un dios incompetente como él, y escribe una profecía. Chem les anuncia que han recibido un nuevo mensaje, y al leerlo, todos se enteran de que el dios del destino ha perdido la mitad de sus poderes, por lo que solo puede otorgar milagros menores y observarlos, por lo que les pide que se esfuercen para que juntos puedan sobrevivir. El ambiente se vuelve tenso y todos se sienten algo desanimados tras escuchar la profecía. Al notar sus reacciones, Josie se pregunta si se han desilusionado por usar una excusa tan tonta, reprochándose no haber inventado algo mejor. Sin embargo, de pronto, Chem rompe el silencio, diciendo que es maravilloso que el dios del destino lo siga observando. Rodias añade que es increíble contar con su bendición, y que la pérdida de sus poderes seguramente ocurrió al enfrentarse al mal, por lo que ahora depende de ellos esforzarse para sobrevivir sin depender completamente de Dios. Los aldeanos interpretan la profecía de forma positiva, y esto provoca que los puntos de Josie aumenten a 110. Aún así, Josie se da cuenta de que los puntos suben demasiado lento, y que a ese ritmo no podrá ofrecerles una mejor vida. Entonces escucha cómo hablan de lo incómodo que es dormir en la carreta y de la necesidad de construir un muro o una cerca para protegerse de los monstruos. Al oír sus dificultades, Josie desearía poder ayudarlos, pero no puede darse el lujo de desperdiciar los pocos puntos que tiene. La única forma de conseguir más es a través del sistema de pago del juego. Ya había puesto a la venta sus premios sin abrir, esperando obtener entre 20.000 y 30.000 yenes. Luego mira sus libros y considera venderlos en una tienda para conseguir más dinero. El problema es que no ha salido de casa en años, pero sabe que si no hace esos sacrificios, los aldeanos podrían ser derrotados por completo y él no podría volver a jugar, por lo que decide salir. Al vestirse, nota que su ropa le queda más ajustada, aunque no ha subido de peso. Frente al espejo, recuerda que de niño imaginaba que, al llegar a los 30, sería un adulto refinado con traje, pero la realidad es muy distinta. Ese pensamiento lo desanima, y por un momento decide que venderá las cosas al día siguiente. Sin embargo, al volver a su computadora, ve a Carol ayudando a cargar leña. De pronto, tropieza con una piedra y cae bruscamente, haciéndose varias heridas. Josie se preocupa al verla lastimada, pero no esperaba ver que seque sus lágrimas, recoja todos los palos y continúe avanzando sin quejarse del dolor.
Entonces Josie revisa cómo están los otros aldeanos, dándose cuenta que todos estaban cansados. Las cosas habían empezado a empeorar pero seguían esforzándose. Josie, motivado, agarra su bolsa de libros y piensa para sí mismo que también haría su mejor esfuerzo. Se acerca a la puerta, y su madre, sorprendida, le pregunta si va a salir. Josie solo responde que volverá después. Toma su bicicleta y sale a la calle. Mientras avanza, siente las miradas de sus vecinas juzgándolo, lo que le provoca vergüenza. Pero al recordar que sus aldeanos dependen de él, pedalea con todas sus fuerzas hasta llegar a la tienda. Luego de lograr vender todos sus libros, intenta buscar alguno que le sirva como guía para la creación de aldeas, pero al no encontrar nada útil, decide llevarse uno sobre un reencarnado en otro mundo como referencia. Sin embargo, al momento de pagar, se da cuenta de que, si no hubiera vendido sus cosas, ni siquiera habría tenido el dinero suficiente para comprarlo. De regreso, pasa frente a una pastelería y recuerda que solía ir allí con su familia en el pasado. Se queda pensativo por un momento y, finalmente, decide entrar para comprar 4 pudines. Al volver a casa, le entrega los pudines a su madre, quien le agradece con una sonrisa. Eso hace que Josie se sienta avergonzado, y aunque por un instante siente algo de satisfacción, rápidamente se dice a sí mismo que no debería sentirse tan orgulloso por una acción tan pequeña, preguntándose qué está haciendo con su vida a su edad. Después de intercambiar 20.000 yenes, logra reunir 310 puntos del destino. Entonces observa a los aldeanos, quienes están sentados a punto de comer, y se pregunta qué tipo de milagro debería utilizar. Para averiguarlo, decide usar la función que le permite revisar conversaciones pasadas, aunque no le agrada la idea, ya que lo siente como si estuviera espiándolos. Aún así, es la única forma de entender cómo ayudarlos. Así que decide echar un vistazo. En una de las conversaciones, Layla comenta que está preocupada por no saber qué ocurrió con los monstruos que atacaron la aldea. Chem responde que, a pesar de estar mejor preparados que muchas otras aldeas y contar con varios cazadores como Gams, no sirvió de nada. Esto despierta la curiosidad de Josie, quien decide seguir revisando las conversaciones. Gracias a ello, descubre que en la aldea destruida vivían cientos de personas hasta que fueron atacadas por una horda de monstruos. Aunque intentaron defenderse, finalmente fueron superados, obligando a los aldeanos a huir en carretas. Sin embargo, no saben dónde se encuentran los demás sobrevivientes y tampoco pueden ir a buscarlos, ya que el carruaje en el que escaparon Gams y los demás terminó dañado. Con toda esta información, Josie comprende por qué existe un milagro llamado reunión con los aldeanos que escaparon, y en ese momento se promete a sí mismo que hará lo posible para reunirlos a todos nuevamente. La madre de nuestro protagonista lo llama a cenar, y algo que no esperaba es encontrar a su padre allí, ya que no suele estar en casa tan temprano. Algo incómodo, termina sentándose con ellos. Desde que discutieron, su padre casi no habla con él, limitándose a decirle que haga lo que quiera, sin profundizar en ninguna conversación. Durante la cena, se enteran de que su hermana está haciendo horas extra. A diferencia de él, ella logró entrar al trabajo que quería, y aunque a veces se queda más tiempo, siempre parece satisfecha con su vida. Entonces su madre menciona que consiguió un poco de tsukemono gracias a Okiku, una señora mayor que vive en una casa grande y antigua cerca de ellos. En comparación, la casa de Josie no es tan impresionante, pero tiene suficiente espacio y hasta un pequeño patio. En ese momento, Josie se da cuenta de que la única razón por la que puede seguir viviendo como un niñí es porque su padre trabaja duro y tiene un ingreso estable. Al terminar de comer, se dispone a retirarse, pero su madre le dice que se lleve un pudín y también le ofrece uno a su padre, mencionando que Josie los compró para todos. El ambiente se tensa por un instante, pero su padre acepta comerlo sin darle demasiada importancia. De vuelta en su habitación, Josie nota que todos los aldeanos ya se han ido a dormir, excepto Gams, quien permanece vigilando por si ocurre un ataque. Al verlo, no puede evitar sentir que se parece a su propio padre, por esa presencia silenciosa y firme. A diferencia de Gams, los demás no son capaces de luchar, y aunque Chem puede usar magia curativa, no es útil en combate, así que en ese momento todos dependen únicamente de él para sobrevivir. Pensando en cómo mejorar su situación, Josie considera invocar más aldeanos, pero eso consume demasiados puntos. También podría invocar a alguien al azar, aunque sería arriesgado, ya que podría terminar invocando criminales. Otra opción sería invocar un familiar, pero siente que debería guardar los puntos para cuando sea realmente necesario. Pensar en todo esto empieza a estresarlo, así que decide dejar la situación en manos de Gams por esa noche e irse a dormir.
pero de repente un sonido intenso irrumpe desde los altavoces, los aldeanos están siendo atacados. Gams despierta a todos de inmediato y le pide a Chem que se quede en la carreta para proteger a los demás, asegurando que él se encargará. Chem intenta ayudarlo a pelear, pero Gams se lo prohíbe, recordándole que es la única que puede usar magia curativa y que debe cuidar al grupo. Josie intenta ver qué está ocurriendo, pero la oscuridad le impide distinguir algo con claridad. De pronto, dos perros negros aparecen frente a Gams, eran perros callejeros convertidos en monstruos. Josie sabe que Gams es fuerte, pero aún así está en desventaja, 2 contra 1, por lo que considera usar un milagro para ayudar. Sin embargo, antes de que pueda hacer algo, los perros se lanzan al ataque. Gams responde de inmediato y, con unos cuantos movimientos precisos, logra acabar con ambos. Josie empieza a celebrar la victoria, y Chem corre hacia él preguntándole si está bien. Pero Gams se disculpa y le pide que se encargue del resto, antes de desplomarse repentinamente. Todos se preocupan por él, aunque sigue respirando, su condición es grave.